Bien, rápidamente. Provenimos del capítulo 20. ¿Y qué hemos visto en el capítulo 20? Pues el capítulo 20 hemos visto que de lo que trata es del milenio y las naciones. Trata de la vara de hierro. Es el día de Jehová y la vindicación de su palabra. Es el imperio de justicia descendido de la tierra para que la tierra se rija por la escritura. Eso es el capítulo 20. De hecho, cuando hablamos del milenio, hablamos del capítulo 20. ¿Hay descripciones de ese milenio en el capítulo 29 y 22? Desde luego, naturalmente que sí, pero el capítulo del milenio es el capítulo 20. Y enmarcado en ese milenio, es decir, cuando hablamos de milenio hablamos de la última dispensación de Dios al hombre, la última dispensación que se le otorga al hombre debajo del sol. Y esto lo tenemos en el capítulo 20. El capítulo 20 inicia el milenio y el capítulo 20 acaba el milenio, con todo lo que ello representa. ¿Qué tenemos nosotros ahora en el capítulo 21? Otra cosa diferente del milenio de justicia. Seguimos hablando de ese tiempo, pero tenemos algo diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos visto en el capítulo 20 del imperio de justicia aplicado a las naciones, de las carnes devoradas para establecer la escritura de la palabra, pero esta de un modo particular. Es decir, esta en el capítulo 20 no se establece la escritura como nosotros la conocemos actualmente. No, no, no. Se establece a la forma de los caballos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos aparecer en el capítulo 19 el caballo blanco con su jinete, que es el Señor, vemos aparecer no simplemente al Señor, vemos aparecer el caballo. ¿Y el caballo qué es lo que nos figura? ¿Qué es lo que nos prefigura en Zacarías, Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, en varios sitios de Apocalipsis, nos prefigura los imperios, el gobierno del hombre sobre el hombre gobernando. Y ese poder imperial de lo que nos habla un caballo o los caballos en general, es el poder imperial delegado por Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo el poder imperial pertenece a Dios y Él lo delega a quien quiere. El gobierno del hombre, Él lo delega a quien quiere. Hasta ahora nosotros lo estamos observando, es decir, estamos hablando de nuestros días, de nuestro tiempo ahora. Lo estamos observando, pues, de una manera, el gobierno del hombre en manos de los hombres. El capítulo 20 de Apocalipsis es diferente. El capítulo 20 es el gobierno sobre los hombres y sí, de un hombre, del Hijo del Hombre. El caballo es celestial, proviene del cielo. Es decir, es la escritura aplicada en la tierra, el cielo gobernando, de manera que el hombre pecará en el milenio, por supuesto, naturalmente que sí. Y el alma que pecare, aquella morirá. Pero lo que no se podrá traspasar es, pues, como podríamos decir actualmente, una constitución, un código civil, un código penal, que todo esto tendrán que ser ajustados en cada nación, en cada territorio, pues a la escritura. ¿Cómo se operará? No lo sé y tampoco nos ocupa, ¿no? Cómo debe ser, pero que va a ser así, seguro. Bien, por eso digo que ahora, cuando llegamos al capítulo 20, nos encontramos algo diferente del milenio de justicia, siendo el mismo tiempo, pero lo que tenemos por delante es la fuente de donde brotará todo el bien del que deberá saciarse cada alma del hombre del milenio. ¿Es una ciudad la nueva Jerusalén que vamos a ver? No, es un cuerpo, el de Cristo. Apocalipsis 21 trata de la expresión máxima de la gloria del Señor y, por lo tanto, la de sus santos en comunión con su Señor. Habla de aquella, nos describe a aquella que tiene el privilegio y la gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios en enseñanza y, como nos dice el capítulo 20, en crimá también. Pero aquí en el 21 es concretamente en enseñanza, en sabiduría y sanidad a las naciones en el milenio. Eso lo veremos cuando lleguemos a los versículos 22 y 23. Y en todo esto, pues está la responsabilidad del hombre, en este capítulo, el hombre del milenio, de recibir lo que emana en enseñanza y en crimá de la nueva Jerusalén, es decir, de aquellos que están en íntima comunión con el Señor, conocedores de su palabra, claro que sí, porque Él es el Dios de los espíritus de los profetas.
Esta última llamada, este milenio, esta dispensación, es la última llamada al hombre para aceptar o rechazar su profecía y acceder a la vida eterna. Es la última oportunidad para vivir o no vivir. Por eso es el último evangelio, y a este evangelio se le llama el evangelio eterno, porque después solo queda la eternidad. En el milenio se predicará el evangelio eterno para eternidad, para que el hombre lo reciba y pase a la eternidad definitivamente. Simplemente vamos a citar de pasada que llegaremos al capítulo 22 de Apocalipsis cuando terminemos este, nos queda bastante. Pero Apocalipsis 22 nos ofrecerá la misma gloria que nos ofrece el capítulo 21 que vamos a ver. Pero cuando lleguemos allí nos ofrecerá la misma gloria, pero esta dentro, desde dentro de la ciudad nos la ofrecerá, nos la hará ver. Como hablando de los de dentro, de los que están dentro. Es decir, como hablando del cuerpo de Cristo. Mientras que el capítulo que vamos a tratar ahora, el capítulo 21, nos describe la gloriosa ciudad para los de fuera. La tienen que ver los de fuera. Está descrita en el capítulo 21 para que el hombre del milenio la vea, la contemple toda la gloria de Dios y lo que emana de ella y entienda a quién se refiere. Como he dicho, Apocalipsis 21 nos describe la expresión máxima de su gloria, de los santos en comunión con su Señor. Y esta comunión es de donde emanará toda la enseñanza escritural para el hombre de la próxima dispensación. Es algo, esta gloria, esta enseñanza, esta sabiduría, ¿es algo que tendrá lugar entonces? ¿En el milenio? Sí. Pero es algo que se ha de preparar en el tiempo presente, en nuestra actualidad. No es algo que vendrá dado por el polvo de hadas, que caerá del cielo como, mira, como el Señor es el Señor de los dones, Él los lanza como quien lanza agüita y ya está. No. La manera de actuar del Señor es muy diferente a la de las películas de los superpoderes. El Señor actúa de otra forma diferente. El Señor es el Señor de toda la historia, de todas las dispensaciones. Y todas las dispensaciones tienen una línea de actuación, una hilación en toda la escritura y por lo tanto todas las dispensaciones. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Una actuación en todas las dispensaciones. Por eso digo, esto que ocurrirá, esta expresión máxima de su gloria, esta comunión de donde emanará toda enseñanza escritural al hombre del milenio, ¿tendrá lugar en el milenio? Sí, pero es algo que debe ser de preparar ahora. ¿Qué debemos preparar ahora? En el tiempo presente. Cuando los santos, nosotros, cuando los santos que tendremos que ver, que tendrán que ver con la ciudad de Dios, con ese cuerpo que ha de manifestarse en gloria, como dice Romanos 8, deben de llegar bien pertrechados en la escritura, bien preparados, como la novia se prepara, porque ese es el papel de la novia, prepararse para ser esposa. Y ser esposa no es simplemente a la que se le pone un anillito en el dedo. Tiene unas obligaciones, y en este caso el cuerpo de Cristo, la esposa, tiene unas obligaciones en el milenio mayúsculas, ¿no? Magnas. Deben de llegar bien pertrechados, debemos de llegar bien pertrechados en la escritura, en el conocimiento del Señor, ¿para qué? Apocalipsis 3:12, para ser columnas de la ciudad de Dios, pudiendo llevar el testimonio de Jesús, el que ahora llevamos, pero entonces llevarlo conforme al espíritu de profecía, porque ese es su nombre nuevo, el que nosotros ostentaremos encima y que se promete en Apocalipsis 3:12, se nos promete. Y evidentemente, antes de presentar a la esposa y su particular relación con las naciones en el milenio, es necesario que el primer versículo nos la enmarque, nos enmarque a la esposa, nos enmarque la actuación. ¿Por qué? Porque en el milenio hemos visto unos principios determinados para el hombre en la tierra. Pero lo que se va a mostrar ahora en este capítulo se rige por otros principios diferentes. ¿De acuerdo? Y los principios que regirán la tierra milenial no son de aplicación para una redimida, como la esposa. No son de aplicación para una redimida, celestial y además unida en matrimonio con el Señor. Pues de la misma manera que los principios
que rigen al hombre bajo el sol, pues no son los mismos principios que rigen a los espíritus administradores de Dios, a los ángeles, ¿no? Desde luego que no. Y para ello es necesario manifestar o establecer que esta esposa, cuya acción va a ejercer esta acción sobre el mundo, esta esposa pertenece a un orden o esfera superior al de la tierra milenial. Por lo cual, los principios fundamentales que van a ser frontera o marco de acción para los hombres en la tierra, los mismos que son ahora también, cielos, tierra, abismo, esos principios no van a ser rectores para ella, van a ser muy diferentes. Porque como ya hemos dicho, ella pertenece a un orden superior, un orden nuevo. Un orden nuevo, como nuevo es el nombre que ahora ostenta ella. Hemos citado Apocalipsis 13:12, el nombre del Señor sobre ella. Un nombre nuevo. Principios diferentes, o sea, es decir, principios nuevos para un nombre nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva para la portadora del nombre nuevo del Señor. Es decir, principios diferentes. Ahora el testimonio de Jesús, en estos momentos, nuestro testimonio, el testimonio de Jesús no es lo que nosotros, lo que sale de cada una de nuestras bocas. El testimonio de Jesús es lo que se le ha otorgado a la Iglesia en sus inicios, para que a lo largo de toda su dispensación, de toda su historia, de todo su caminar, sea portadora de este ministerio en verdad y en pureza. Pero la Iglesia eso lo ha traspasado, lo ha quebrantado. Deberemos esperar entonces a que el caballo blanco de Apocalipsis 19 se imponga en la tierra, cuando ya no habrán diferentes interpretaciones de la Escritura, sino una sola y esta pura, es decir, cuando el testimonio de Jesús coincidirá plenamente con el espíritu de la profecía, porque este es su nombre nuevo, el de un testimonio o candelero, pero esta vez conforme al espíritu de la profecía. Y este es el nombre que llevaremos inscrito sobre nosotros, el nombre nuevo del Señor. En este capítulo 21 hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Primeramente, que vamos a ver dos descensos de la ciudad, en los versículos 2 y el versículo 10. O mejor expresado, la vamos a ver en descenso en dos ocasiones. No la vamos a ver descendida. La vamos a ver en descenso, ya lo iremos viendo. Pero la vamos a ver en descenso en dos ocasiones, versículo 2 y versículo 10. La segunda cuestión, el segundo aspecto importante que debemos de tener en cuenta es que vamos a ver dos lugares diferentes desde donde contemplar a esta ciudad. Y por lo tanto, dos lugares diferentes desde donde se nos describirá la Nueva Jerusalén. Y esto es importante, estos son lugares diferentes desde donde contemplarla, desde donde se nos describe. Esto es importante porque cada lugar desde el que se contempla habla de aspectos diferentes de la ciudad y de alcances diferentes. Ya lo iremos viendo. Bien, y el primer versículo dice: vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no es, o no es ya. Ya dijimos el último día que eso de que no existe o que desaparecieron, de eso nada. Eso son muy malas traducciones. Horrorosas, por cierto. Bien, el versículo, por tanto, cuando lo traducimos adecuadamente, no solo este versículo, cuando traducimos adecuadamente este versículo, cuando traducimos adecuadamente la segunda carta de Pedro, cuando traducimos adecuadamente el capítulo 7 de Daniel, cuando traducimos adecuadamente, en fin, muchas escrituras, vemos que lo que nos han querido plantear no es exactamente así. Por lo tanto, este versículo 1 del capítulo 21 no está hablando de la destrucción o de la desaparición de estos tres gigantes, el cielo, la tierra y el mar. Y permitidme que los cite así: gigantes. No son cualquier cosa. El cielo, la tierra y el mar no son cualquier cosa, son gigantes. Digo gigantes en cuanto a principios, no en cuanto a cosas. No, no, son gigantes. Son principios gigantescos por ser principios primigenios, principios fundamentales primigenios, de los cuales
penden, cuelgan otros principios, emanan diferentes principios de cada uno de ellos, pero son, por así decirlo, los principios maestros que Dios ha dado para contener la historia profética en la tierra, la historia del hombre bajo el sol en la tierra. Debemos de tener en cuenta que este capítulo habla de cosas muy grandes. Este capítulo 21 habla de cosas muy grandes que se despliegan en el milenio y que, además, van a tener repercusión eterna. Estas cosas que se despliegan. A saber, un cuerpo en perfecta comunión con Cristo. El cielo, la tierra y el mar primigenios, fuente de principios que han regido la historia profética del hombre, aquí, ahora mismo, según esta explicación de este capítulo 21, dejan de tener su acción. Porque los principios, los estoikeia, si recordáis que hablamos de esto, los principios fundamentales, no los elementos materiales, los elementos fundamentales, los principios de la estoikeia, estos que rigen para la Nueva Jerusalén son diferentes. La Nueva Jerusalén no está sometida a principios terrenales. A los principios elementales, estoikeia, como decíamos, podemos llamarles principios, rudimentos, leyes, esfera, fundamentos, en fin, lo que sea, ¿no? Podemos denominarlos de cualquier forma en cuanto a esto. Y son establecidos por Dios para que el hombre actúe en ellos, a través de ellos, limitado por ellos y también liberado o retenido por ellos, por estos principios. Porque en su acción estos principios son capaces, por ejemplo, de aplicar cautiverio y también de liberar de esa cautividad, como por ejemplo lo corresponde al abismo. ¿De acuerdo? Y del abismo también esos principios que contiene el abismo. El infierno, el Hades, el pozo del abismo, el Tártaro, etc. Es por esto que antes de que la Escritura nos presente a la Nueva Jerusalén, primeramente establece los nuevos principios o marco o esfera en que actuará o accionará esta ciudad, es decir, este cuerpo santo. Lo iremos viendo. El capítulo que tenemos ante nosotros está encabezado, en este versículo 1, está encabezado por unos nuevos principios diferentes de los principios que rigen la tierra y el cielo y el mar. Y eso es porque lo que presenta este capítulo 21, lo que nos va a describir este capítulo 21, es algo que está por encima de las leyes o principios de la tierra, entendedme, por encima de las leyes o principios de la tierra que rigen al hombre natural. Nos va a hablar este capítulo de un cuerpo celestial, la esposa. Y la esposa, llegados a este capítulo 21, no solo ya no es terrenal, sino que es celestial. Es más, es escogida para vestir lino fino, fino, para unirse en matrimonio con el esposo. Y más, para montar también en caballos blancos. Eso lo vimos en el capítulo 20. Ahora no se trata de los caballos blancos, pero permitidme, lo cito, ¿no? Que también es escogida para eso. Y también para ser la luz del mundo con Cristo. Recordad, como nos dice Efesios 1:22, recordad lo que dice allí, que dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No por cabeza a la iglesia, no, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia lo dio. Esto es importante. Por lo tanto, los principios que rigen al hombre bajo el sol, sean estos los de la dispensación actual, ahora mismo, en la que nos encontramos nosotros, o sean los nuevos de la dispensación venidera milenial, no van a regir, no regirán a los protagonistas de este capítulo 21, los cuales protagonistas son el cuerpo llamado esposa. Vamos a comenzar a hablar, cuando hablamos de estos principios, cuando hablamos de estas cosas en este versículo 1 del capítulo 21, vamos a comenzar a hablar de un aspecto. Las cosas nuevas y las cosas viejas. Ya hemos hablado de lo fácil que es interpretar literalmente sin tomar ningún pasaje de correspondencia en las profecías que hablan de estos tiempos que estamos tratando. Las cosas de las que habla Apocalipsis, y más aún cuando habla del tiempo del reino en gloria,
tienen su correspondencia en las profecías de toda la Escritura. No solo aquí. No solo es cuestión de coger un versiculito y de aquí decir, ostras, mira, ay, qué cosa más grande. A mí lo que me parece aquí no me parece nada. A la ley y al testimonio, a la Escritura, a buscar en la Escritura, porque en la Escritura hay muchas descripciones de todo esto. Tenemos las profecías de todo esto, las descripciones, los tipos y sombras de todo esto. Por eso digo que tienen su correspondencia en las profecías de toda la Escritura. Apocalipsis es la confluencia y culminación de todas esas profecías de la Escritura. Todas las Escrituras miran a Apocalipsis. Y Apocalipsis se nutre de todas ellas, de los libros, como les llama Pablo, y como también se llamará en estos dos últimos capítulos. Por lo que no hay pasaje de este libro, de Apocalipsis, que no tenga su correspondencia en las Escrituras. Todo pasaje de este libro de Apocalipsis, todo pasaje tiene su correspondencia en las diferentes Escrituras que están en la Biblia. Los discípulos del Señor nos enseñaron cuál es la inteligencia o capacidad de entendimiento que un discípulo posee. Y este debe ser un espejo para nosotros. Marcos 8, versículos 15 a 21, dice: Mirad bien que os guardéis de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos razonaban entre sí: es que no tenemos panes. Eso es lo que quiere decir que no tenemos panes. Percatado de ello, les dice Jesús: ¿por qué razonáis de que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni os dais cuenta? ¿Tenéis embotada vuestra inteligencia? Nosotros hoy en día diríamos: es que sois tontos, es que no os enteráis. Ahora podríamos decir, la verdad es que no. Creemos que sí nos enteramos, pero en realidad no nos enteramos de nada. Les continúo diciendo: teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes para 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Le dicen: 12. Y cuando los 7 panes, cuando los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y le dicen: 7. Y continuaba el Señor diciendo: ¿todavía no os dais cuenta? Yo sé que hay muchos que ahora dirán: jolí, pues yo tampoco no acabo de entender qué es lo que pasa aquí. No es normal. Si la Odisea nos ha enseñado así, ¿qué queremos? Es lógico. Los discípulos del tesoro, porque estos discípulos de los que habla son los discípulos del tesoro, no los discípulos de la perla. Son los discípulos del tesoro, Israel. Y los discípulos del tesoro, aquí en Marcos 8, parece que eran incapaces de discernir. Pero vamos, igual que los discípulos de la perla, la iglesia, también incapaces de discernir. No es que eran especiales, eso, y eran tontos, porque sí, no, no. Tontos es como Hacienda, que Hacienda somos todos, los tontos somos todos, ¿no? En este sentido, somos incapaces de discernir. Hoy en día, nosotros, los de la perla, nosotros decimos: bueno, hombre, nosotros ya sabemos que se estaba refiriendo a la levadura de la doctrina moldeada. ¡Ay, qué listos somos! Bueno, pues si esta es la respuesta, me temo que continuamos con la mente embotada. Este pasaje de Marcos 8 también habla de la levadura de Herodes, y la levadura de Herodes no tiene que ver con la doctrina moldeada. ¿Sabemos qué significa la levadura de Herodes? Y este pasaje también les habla de diferentes números y cifras. Es más, el Señor les insta a discernir especialmente dos cosas: el 12 y el 7. Y les dice: ¿todavía no os dais cuenta? Yo sé que la respuesta del creyente siempre es: sí, hombre, sí, ahora nos damos cuenta. No como los cazurros de los discípulos, que les faltaba la luz que nosotros poseemos. Pero bueno, creyendo que ya lo sabemos, que como ya lo sabemos, porque somos muy listillos nosotros, abandonamos toda atención por esta escritura y la abandonamos de manera indolente. Decimos que ya lo hemos entendido y la abandonamos. Porque es la manera fácil y rápida.
decir, mira, voy a coger 2 o 3 palabras de aquí, lo demás está, las líneas principales. Bueno, lo que a mí me parece que son las líneas principales, o lo que creo o lo que quiero creer. Pero lo cierto es que se abandona toda atención por esta escritura que hemos citado de Marcos 8, 15, 21 y de manera indolente. Y yo, hombre, ya entiendo que hablar de números en la escritura, de medidas, de números, de cosas, nos complica mucho la vida. Nos complica mucho la vida y también nos complica mucho nuestra concepción de una escritura facilona. Deberíamos interesarnos al ver esta escritura. Yo la estoy citando solamente como ejemplo, no voy a describirla ni a tratarla, ¿no? Pero solamente como ejemplo. Deberíamos interesarnos, por ejemplo, al ver esta escritura de Marcos 8, lo que significa el pan. Deberíamos interesarnos en lo que significa la levadura. Y en medio de ese contexto de inmundicia de la levadura en el pan, deberíamos discernir que hay un alimento para el hombre del cual debe saciarse este hombre. Y que ese alimento para el hombre debajo del sol es para darlo a 2 tipos. Para 5.000 y para 4.000. Primeramente, para 5.000, 5 panes, con un resultado final de 12 cestas. La otra vez, para 4.000, 7 panes, en este caso, con un resultado final de 7 cestas. Diría el Señor, ¿aún no os dais cuenta? No es lo mismo 5 panes que 7 panes de completitud. Y no es lo mismo un resultado de 12 en integridad administrativa de gobierno, que de un 7 en completitud. Y todo ello teniendo al número 1000 como el objeto a alimentar. 5.000, 4.000. ¿Y qué indica el 1000? Bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Lo que indica el 1000 nos habla del tiempo, del milenio. Preguntémonos también, al observar este pasaje, qué indica el número 5 y qué indica el número 4 unidos al 1000. Estos números son importantes e invito a indagar en ellos según el inicio de esbozo que os he presentado, porque este inicio de esbozo, si buscamos e indagamos a través de ello, nos dará la respuesta. Bueno, este inicio de esbozo lo que va a hacer va a ser darnos mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, porque nos va a hacer devanarnos los sesos y buscar, pero buscar en la escritura para encontrarlo todo. Así que no es tan facilona la escritura como para decir, bueno, mira, nos hablaba de la levadura, de la mala doctrina. Sí, hombre, claro que sí. Guardaos de esto, claro que sí nos habla de esto. Y de muchísimo más. Hay contenido aquí, una cantidad de cosas contenidas aquí, importantísimas, por cierto. Bueno, esto simplemente lo he dicho como ejemplo para dar a entender que hay muchas cosas que llegamos a ignorar de la escritura. En Mateo 13, continuando con todo esto, Mateo 13 nos ofrece las parábolas del reino de los cielos. Bueno, en toda la amplitud de la expresión, reino de los cielos. Y ese reino de los cielos contiene el reino del Mesías rey. Y B, otra forma del reino, su forma de misterio. Léase la iglesia, aquello que era una forma de misterio entonces. Y C, nos ofrece también los juicios. Mateo 13. Y conforme al versículo 49 de Mateo 13, tiene el concurso del ministerio profético. Porque ese ministerio, el ministerio profético, es imprescindible. Porque es imprescindible que aflore y se vea la verdad manifestada, no inmunda, sino pura. La separación que efectúan los ángeles no es física, es puramente profética. Cuidado, no física no significa menos importante, al contrario, ¿no? O sea, no es física, es puramente profética. ¿Cómo? Y lo hace llevando su ministerio hasta la consumación de este. Porque ese es el ministerio profético, llevarlo hasta su consumación. Estas parábolas en forma de misterios ocultos continúan, desgraciadamente para nosotros, continúan ocultas para la gran mayoría de creyentes, para la gran mayoría de cristianos. Por eso les pregunta a sus discípulos en el mismo capítulo 13, el versículo 51, ¿habéis entendido estas cosas? Les dijo Jesús, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron,
Sí, 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 señor, sí. ¿Entendían? Bueno, ellos respondieron que sí, pero en Marcos 4, versículo 13, que por cierto trata el mismo pasaje que Mateo 13, les dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Y el Señor continúa, hemos citado a Mateo 13:51, cuando dice, ¿no habéis entendido estas cosas? El Señor continúa en Mateo 13:52. Él les dijo, por eso, todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor aquí les está enseñando a abrir las escrituras. Les está enseñando a abrir las escrituras. Mateo 13:51 y 52 les está enseñando cómo se debe interpretar la escritura, comparando las cosas nuevas con las cosas viejas. No viendo una cosa nueva y diciendo, esto me parece que es. No, no. Comparando las cosas nuevas y las cosas viejas. Porque las cosas nuevas tienen su contrapartida, su profecía, su correspondencia con las cosas viejas. Un conocedor de las escrituras, alguien que conozca las escrituras, es aquel que para entenderlas, como dice el versículo 51, para entenderlas, debe comparar las cosas nuevas con las viejas, su correspondencia. Debe además saber dónde está el límite de lo viejo y lo nuevo. ¿Dónde se encuentra ese límite? Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes de que se produzcan, os las hago saber. Antes de que se produzca, ¿el qué? Hablamos de Isaías 42. Hemos citado el versículo 9. Antes de que se produzca, ¿el qué? El versículo 4 de Isaías 42, donde dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las islas esperarán sus enseñanzas. Estas son las cosas nuevas. La justicia del reino en la tierra, el milenio. De eso hablaba el Señor en Marcos, en Mateo, Isaías 42, de eso habla. Isaías 48 también habla de cosas nuevas en los versículos 6 y 7, y las habla en contraste con los antiguos principios de la fundación de la tierra y los cielos. Digo que habla de las cosas nuevas, Isaías 48 en los versículos 6 y 7, en contraste con los antiguos principios de la fundación de la tierra y los cielos de los versículos 3 y 13 de ese mismo capítulo. Solamente lo cito, para que después vosotros podáis mirarlo y... En cuanto a esto, alguien dirá, hombre, las cosas nuevas tienen que ver con la cruz de Cristo. Desde luego que sí, por supuesto. Pero Cristo es el principio de varias nuevas cosas que deben de llegar siendo depuestas las anteriores. No solo la gracia y no solo la iglesia. Las cosas nuevas, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en las profecías, que nos habla solamente de la cruz de Cristo, si lo único que vemos son anuncios mesiánicos del Mesías, o sea, nos estamos perdiendo toda la riqueza que pertenece al conocimiento de ese mismo Mesías. Si nosotros solamente vemos la cruz de Cristo, la cruz, no vamos a ver todo lo que depende de ella, todo lo que depende del que está, del que fue colgado en la cruz. Y no olvidemos que fue colgado en la cruz. Por eso digo, ¿tienen que ver con la cruz de Cristo? Desde luego, pero Cristo es el principio de varias cosas nuevas, que deben de llegar siendo depuestas las anteriores. No solo la gracia y no solo la iglesia, sino después de eso también el reino, o la nueva Jerusalén y finalmente la eternidad. Así pues, debemos entender que las cosas nuevas y las cosas viejas tienen que ver con los principios proféticos y dispensacionales que son creados por el primogénito de toda creación. Y aquí estoy haciendo referencia a un pasaje, pero bueno, digo de toda creación, dice de toda creación, no de toda la creación, sino de todo tipo o forma de creación.
Cuando lleguemos a Apocalipsis 21:5, cuando lleguemos al versículo 5, nos lo aclarará definitivamente. Cuando dice, he aquí yo hago he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Allí nos lo aclarará bien. ¿Por qué? Porque son los principios que tienen que ver, Apocalipsis 21:5, son los principios que tienen que ver con el versículo 1, con un cielo y una tierra nuevos. Es decir, para entendernos, renovados. Creo que el último día lo dijo alguien, ¿no? Renovados. Y bien, dice el versículo 1, vi cielo nuevo y tierra nueva. El adjetivo nuevo o nueva, aquí, en griego, indica algo nuevo en contraste con lo viejo. No algo especial que surge de la nada, sino algo que es nuevo en contraste con lo viejo. Y como decíamos antes, al principio, en cuanto a la traducción literal de la expresión que ponen nuestras traducciones desaparecieron, la traducción literal es, bueno, vamos a ver la literal, ¿no? La traducción literal sería algo así como vinieron desde, no desaparecieron, vinieron desde. Y su definición es también algo así como salir, es decir, partir, salir a un lado, es decir, apartar, o salir detrás, es decir, seguir. Y todo esto, tanto literalmente como figuradamente, se puede interpretar. No digo aquí, digo en cualquier pasaje, ¿no? Se puede usar de esta manera estas expresiones. Y ese desaparecieron, esa expresión apercomai, se acostumbra a traducir en la Reina Valera, se acostumbra a traducir como faltarte, ir, llegar, marchar, apartar, difundirse, también difundirse, pasar, salir o venir. ¡Buah! ¡Qué cantidad de cosas se pueden traducir eh, diferentes! Claro. No dudo un instante en que la traducción desaparecieron y ya no existe del final del versículo, está viciada, absolutamente viciada por otros textos mal traducidos y sobre todo, pues por la mente llena de doctrina preconcebida. Está viciada por querer entender una pretendida orden de volatilización por parte del Señor. Eso que dice, los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y los cielos descendiéndose serán deshechos, que decía Pedro. Unas traducciones que ya vimos, tan perniciosas y tan rematadamente malas, y tan torcidamente interesadas, por cierto, que solo responden, vamos a ser piadosos y misericordiosos en este aspecto, solo responden a la estupidez humana, acunada por mamá la Odisea. La traducción, como decía, la traducción adecuada sería, y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no es. Y el mar no es ya, estin, eimi, no es que no exista, sino que no es ya, es decir, que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. La expresión es el mar ya no tiene razón de ser. No, no existe. Ni ya no está, la han tirado. No, no. Lo que dice es que el mar ya no tiene razón de ser. El abismo, para esta que se va a describir ahora, no tiene razón de ser. El mar no es ya. Son los principios que pasan. ¿Para qué? Para establecerse nuevos principios. Ojo, este versículo 1 está hablando de principios amplísimos y poderosos por su origen primigenio. No son meras potestades proféticas como los ángeles mensajeros u otras figuras y símbolos. Perdonadme la expresión, cuando digo los ángeles, meras figuras, meras potestades proféticas o meras figuras y símbolos. No, no. Solamente quiero hacer el contraste de que cuando hablamos de cielo, tierra y mar, estábamos hablando de gigantes. Estamos hablando no de cualquier principio, estamos hablando de aquellos principios que son primigenios y del cual penden todos los demás y en el cual actúan todos los demás. Son líneas maestras para el hombre bajo el sol. Al finalizar de hablar sobre el milenio y el reino, que hemos visto al final de Apocalipsis 20, al finalizar de hablar sobre el milenio y el reino, el caballo blanco, este desplegado en la tierra, este milenio acaba. Y acaba la historia profética.
Apocalipsis 21 no es la continuación del fin de la historia profética, sino la descripción de un cuerpo de santos en íntima comunión con el Señor que van a ejercer su ministerio en la tierra milenial, en el marco que nos ha planteado el capítulo 20. Al igual que Isaías nos presenta en su capítulo 65 los gozos y parabienes de los súbditos del reino, y en el 66, Isaías 66, nos habla de las naciones sojuzgadas. Un capítulo de cada. Apocalipsis 20 nos habla de las naciones bajo el gobierno del cielo, y Apocalipsis 21 de las bendiciones que sobre la tierra va a suponer la Nueva Jerusalén. El cielo, la tierra y el mar de lo que nos habla este versículo 1 no son simples símbolos, sino que son los incubadores de todos los principios que han ejercido su acción en la historia de la creación, que han contenido cosas tales como los ángeles, el Hades, el pozo del abismo, las lumbreras, la luz y las tinieblas, las aguas de arriba y las de abajo, las bestias y, finalmente, el hombre. Para quien fue creado todo, no digo para el disfrute del hombre, sino que para que todo girase en torno al hombre, en torno a la historia del hombre bajo el sol. Una historia que el capítulo 20 ya nos dice que finalizará, y con ella también finalizarán sus principios primeros. Este mar del que habla no es precisamente el mar de las naciones de donde surgen los imperios, los caballos, No. Ese mar de las naciones lo hemos tratado en otros capítulos. Del que habla aquí es el mar en singular, habla del mar del abismo, el que contiene los principios de la oscuridad, el Hades, el pozo del abismo, la muerte, la Gehenna. Es el que contiene las aguas del abismo, las de la verdad de la carne, de lo terrenal, de lo visible. Y es este mar, bueno, de lo visible, en general más bien de lo visible, de lo terrenal, de lo terrenal. Y en este mar de la carne, y en este mar en el que, según el versículo 1, desde luego, no va a tener su influencia sobre los principios que rigen el marco de actuación del cuerpo santo llamado la Nueva Jerusalén, este mar no va a tener esa acción sobre la Nueva Jerusalén. No es un principio que vaya a ejercerse sobre ella, porque este mar del abismo no tiene acción sobre la Nueva Jerusalén. Ya no, por eso ya no tiene razón de ser para ella. Así pues, el mar del abismo, como digo, no es un elemento que tenga acción sobre este cuerpo de santos. Por lo tanto, para estos santos del que va a hablar la Nueva Jerusalén, el mar ya no tiene razón de ser. El abismo, vamos a hablar un poco más de él, el abismo está ligado a la tierra, tiene su lugar en la tierra y está sustancialmente relacionado con el mar, con el agua, el mar. Es el mar en singular que vemos en Génesis 1, versículo 2. El mar del que estamos hablando es mucho más que el mar de las naciones que hemos visto en Apocalipsis anteriormente. Recordad que este mar del abismo, como principio fundacional, contiene a las otras dos denominaciones de rango inferior, el mar de las naciones y el mar y el que se llama grande y anchuroso mar del mundo que vimos en el Salmo 104. Decía el mar de las naciones, le podemos llamar también el mar de las bestias, ¿no? O el mar Mediterráneo, el mar grande, ¿no? Bien, estas dos denominaciones de rango inferior, por estar contenidas en el mar del abismo, por eso digo que son de rango inferior, estas dos denominaciones dependen del mar del abismo. Es decir, dependen de la acción de las aguas de debajo de la expansión, las que tienen que ver con la carne, con lo que sujeta al hombre en esta tierra. El abismo, como vemos en este versículo 1, no tiene acción sobre los santos glorificados, porque estos no solamente han pasado de muerte a vida, sino que ahora los vemos en este capítulo 21, ejerciendo su ministerio en íntima comunión con el Señor, después de haberse efectuado las bodas, nunca antes, después de haberse efectuado las bodas. Y las bodas son algo esencial, estrictamente imprescindible para que esa comunión se manifieste abiertamente al mundo con el carácter de los espíritus de los profetas en acción. Y no olvidemos que existe algo sumamente importante que dota esa comunión a los participantes de esas bodas,
los dota del carácter divino y glorioso. Eso, algo sumamente importante, son las arras, porque las arras son para la boda. Y es algo que ya tenemos en contrato, desposados. Ahora nos encontramos desposados en el tiempo de los esponsales, de los desposorios, hasta que llegue el tiempo de la unión matrimonial. En la antigüedad vimos al espíritu actuar en individuos, pero nunca en un cuerpo. Cuando digo la antigüedad me refiero antes del tiempo de la Iglesia, antes del tiempo de la gracia, antes de la efusión del Espíritu Santo al hombre como un cuerpo. Y en la antigüedad, antes de eso, nunca la vimos actuar en individuos. Perdón, lo vimos actuar a esas arras, en el Espíritu Santo lo vimos actuar en individuos, pero nunca en un cuerpo como tal. Y más aún de la manera que lo hace, capacitando a sus miembros, ahora digo, de la manera que lo hace en estos momentos, en la actualidad, capacitando a sus miembros para la comunión y preparándolos para las bodas. Es decir, preparándolos para una unión mucho más que especial, una unión de la que surgirá, como dice Juan 7:38, una unión de la que surgirá agua abundante. ¿Cuándo? Ahora surge agua, en función de la capacidad profética a la que hayamos llegado cada uno. Surge el agua. Pero el agua abundante, ese agua de la cual nos habla Juan 7:38, eso surgirá cuando todo se haya completado, cuando se haya consumado en nosotros. Esta agua abundante que surgirá, es para salvación y vida eterna a todo el que reciba la palabra de estos. Estos son la esposa que estará unida al esposo. Ese es el ministerio que espera a la esposa, que le espera a la esposa una vez se hayan efectuado las bodas. Y es el ministerio para el que se deben preparar todos y cada uno de los miembros de este cuerpo, conforme dice Apocalipsis 3:12. ¿Y cuándo debe prepararse? Ahora, no después, ahora es el momento de prepararse, mientras permanece en el tiempo del desposorio o compromiso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque el tiempo de los desposorios y del compromiso es ahora. Ahora es el tiempo en que la novia desposada se prepara para su próxima condición de esposa junto al esposo. Ahora es el momento de prepararse esta novia para cuando el esposo la tome y la ponga en el lugar que debe ocupar finalmente. Un lugar de preeminencia. Pero no solo es un lugar de preeminencia, sino es un lugar también de gran responsabilidad. Digo que será de gran responsabilidad. Por eso, ahora es el tiempo de que la novia se prepare como novia para cuando llegue el tiempo de recibir al esposo, de actuar como esposa. Porque no es que a la novia se la va a coger y simplemente, como dice los libros de los Reyes y Crónicas, se la va a coger y se la va a trasladar de la ciudad de David, es decir, de la casa del padre, se la va a trasladar hablaba Salomón, de la casa del padre, de la ciudad de David, a Jerusalén. No solamente se la va a cambiar, sino que cuando llegue a Jerusalén, a su nueva casa, va a tener una responsabilidad muy grande, gigantesca. Bien, bueno, el capítulo que tenemos ante nosotros está encabezado por unos nuevos principios, y estos son diferentes a los que rigen a los hombres caminando bajo el sol. Para los hombres del milenio hay unos principios, cielo, tierra y abismo, los cuales los enmarcan, los rigen y los limitan. Para la Nueva Jerusalén, los principios bajo los que se va a mover son diferentes. Y además, no tiene el abismo entre estos principios. El abismo no hace nada con la Nueva Jerusalén, no hace nada con este cuerpo de santos. No tiene absolutamente nada que ofrecerle, nada que limitarle, nada que hacer con ella. Por lo tanto, no es ya, no tiene razón de ser. Por eso no está en el versículo 1.
Este capítulo se trata de un capítulo en el que va a describir lo que no ha hecho el capítulo 20, ya que en el anterior capítulo ha tratado del gobierno a las naciones sujetas al caballo blanco. Ahora, en este capítulo 21, va a tratar a los que cabalgan los caballos blancos, por lo tanto, a los que van a ser portadores de la justicia y el evangelio eterno a los hombres. Va a tratar a los ministros que van a ofrecer justicia y paz, misericordia y verdad, como dice el Salmo 85. Porque estos son los que van a ofrecer este cuerpo. Justicia y paz, misericordia y verdad. En este cuerpo se va a establecer. Porque estos son los que traen la luz al mundo, pero esta vez la luz sí es conforme al Señor, sin ramera que medie inmundicia. Y es la esposa actuando en unión inseparable. Lo veremos en los versículos 22 y 23 cuando lleguemos. Es la esposa actuando en unión inseparable del Señor. Pero ya llegaremos a ello, no nos avancemos. Solo decir que en el capítulo anterior vimos la actuación de la justicia. Ahora veremos la actuación de la luz más rutilante. Y esa luz del Señor está puesta en la esposa. Pero esta acción de justicia y esta acción de luz, de sabiduría, de sanidad, ¿son dos actuaciones independientes? No, naturalmente que no. Son dos actuaciones del mismo ministerio, en justicia y en verdad, en misericordia y en paz. Porque el mismo ministerio escritural, es decir, el del testimonio de Jesucristo y el espíritu de la profecía, es el que va a dotar de todo lo necesario a los hombres del milenio para que busquen al Señor. A, la justicia inquebrantable y B, el acceso a la sanidad más absoluta. El versículo 1 son los principios bajo los que actúa la Nueva Jerusalén sin muerte que la amenace a ella. Quien venza, llegaremos al versículo 7, quien venza en el milenio, quien venza del hombre en el milenio, recibirá las bendiciones que emanan de ella, de la Nueva Jerusalén, de este cuerpo de santos. ¿Y quien venza en qué? Pues quien venza en la nueva dispensación de la que ya ha hablado el capítulo 20, el milenio de justicia, quien en ese tiempo escuche a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué entonces la diferenciación de principios, cielo, tierra y abismo, entre el capítulo milenial 20 y el capítulo de la Nueva Jerusalén, este 21? Pues porque este cuerpo que vemos ahora, la Nueva Jerusalén, que vamos a ver ahora, la Nueva Jerusalén, tiene carácter eterno y de completa santidad y gloria, a diferencia de los hombres de la tierra del milenio. Por ello, la inclusión del versículo 1 la inclusión del versículo 1, donde antes de hablar de la esposa, nos la enmarca dentro de unos principios diferentes a los que rigen a los hombres naturales, en los que el abismo o mar no tiene razón de ser, no tiene acción sobre ella. En fin, baste comparar este versículo 1 con el versículo 4, donde la expresión griega es la misma, aunque el traductor se haya empeñado en verter lo que bien le ha parecido según su doctrina o ideología. Dice en el versículo 1, el primer, no sé lo que dice, por ejemplo, la del 60. No, en el 60, mira, lo traduce bien, pasaron, pero dice que el mar no existía más y eso no puede ser. Es un error. La revisión del 77 lo hace de manera diferente y en el versículo 4 evidentemente dice que pasaron, cuando en el versículo 1 traduce desaparecieron, siendo la misma palabra, la verdad. Bueno, esto es exactamente lo que debería haber hecho el traductor en el versículo 1 para la misma palabra en lugar de traducir desaparecieron, ¿eh? La nefasta idea de traducirlo como si fueran palabras diferentes no es solamente aquí, en otras versiones y en otras partes de la escritura. La nefasta idea de traducirlo, decía, como si fuesen palabras diferentes, es que disociemos el versículo 1 del versículo 4, porque esto es absolutamente incorrecto, negligente y además deshonesto.
Las primeras cosas pasaron es una referencia clara al cambio dispensacional con unos nuevos principios diferentes de los cielos. Perdona, de principios diferentes de los viejos. Cielo, tierra y el mar. De eso trata lo que hemos visto en Mateo 13:52. Y también es de lo que trata en la segunda carta a los Corintios 5:17. Que las primeras cosas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Tratan de las cosas nuevas y de las cosas viejas. Del traslado a una nueva esfera de bendición. ¿Por qué? Porque, según a los Corintios 5:17, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Trata del traslado a una nueva esfera de bendición. Mateo 13 es la esfera del reino. Según a los Corintios 5, la del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Hay traslados a diferentes esferas de bendición. Bueno, podemos dejarlo hoy aquí y continuamos el próximo día en el versículo 2 directamente, si el Señor quiere.